noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. La pasada semana en el Parlamento gallego de nuevo llegaba una petición que ya se había hecho aquí en la comarca durante mucho tiempo, la necesaria unidad de rehabilitación cardíaca que necesita tanto Ferrol como Coruña, porque a día de hoy no tienen. De esta cuestión que llevan años reclamándola, vamos a hablar esta noche con el especialista en medicina y familia y presidente de la Asociación de Amigos del Corazón, Amicor, Carlos Piñeiro, que como ya hemos hablado en otros momentos, es muy necesaria esta unidad, pero parece que nunca llega, aunque parece que compromisos hay, pero ahí se quedan. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que al menos tenemos una respuesta de las personas responsables de poner en marcha esto. Yo creo que ha sido largo el proceso, primero a nivel de ayuntamientos, donde casi me parece que faltan solo 3 de la comarca, se aprobó una moción haciendo la petición para el tema. Bueno, lo único que hubo fue algún grupo político que se abstuvo y otros que votaron en contra. Debe ser que no tienen enfermos del corazón en sus familias, porque es la causa más frecuente de mortalidad en la comarca. Entonces aquí en Ferrol por unanimidad se votó a favor. Sí, aquí en Ferrol sí. Y esto es lo que denota, ¿no? que hay personas donde parece que la prioridad es más política que social, y en este caso estamos hablando de miles de personas afectadas, ¿no? Y después, en segundo lugar, es la primera vez que hay una respuesta de la Consellería. O sea, que antes era el grupo, se presentó una moción en el Consejo de Sanidad, donde se denegó por parte del grupo de gobierno, porque decían que no era necesario, que los pacientes cardíacos estábamos perfectamente atendidos en el área sanitaria de Ferrol, lo cual no es cierto, porque si no, al menos ahora podemos llegar a la conclusión de que asumen de que no existe unidad de rehabilitación cardíaca. Porque claro, es diferente decir están perfectamente atendidos a decir no, vamos a ponerla en marcha, y bueno, realmente no tiene lógica, porque desde el año 2019 hay un plan director que no se ha cumplido, y siempre nos han dicho de que cuando termine el plan, cuando terminen las obras, se va a poner en marcha, pero claro, la sorpresa es que parece ser que no va a ir ubicado donde ¿Están las en obras? principio estaba claro donde están esas obras del plan director, sino que ahora se habla de hacer un apaño entrecomillado, un apaño en el Hospital Naval. Entonces, claro, se ha podido hacer durante todos estos años. Porque llevan más de 20 años reclamando. Sí, nosotros llevamos 20 años, empezamos, 21 se va a cumplir, empezamos en el 2004 pidiendo una unidad de rehabilitación cardíaca. Y ahora, bueno, insistimos mucho en la última década, donde veíamos que era absolutamente imprescindible. Estamos hablando ya en el siglo XXI, donde los enfermos, incluso de otras áreas sanitarias de España, enfermos con insuficiencia cardíaca, están siendo atendidos casi con sistemas de rehabilitación cardiorrespiratoria, que era impensable que se iba a llegar a esto, ¿no? Bueno, aquí estamos todavía en los albores de la cardiología, a pesar de que los cardiólogos son buenísimos, pero en rehabilitación cardíaca es inexistente. Hay que remarcar que hay 5 ciudades gallegas que tienen estas unidades, pero ni Ferrol ni Coruña tienen. Sí, está Lugo, la pionera, ¿no? Lleva bastantes años, casi 20 años. Después está Vigo, que amplió las instalaciones, por cierto, hace poco. Ahora la nueva jefa de servicio, que es de la zona, que es de Narón. Y después tenemos Santiago, Pontevedra, y Coruña y Ferrol no tienen. Entonces, ¿qué ocurre? De que o se va a la privada, que existe en Coruña, o si no, no hay opción. O se deriva de la pública hacia la privada, que también es posible. La más cercana es Lugo.
Sería La más cercana sería Lugo, sí, y Santiago, pero Lugo sí, es la más cercana, pero Lugo está también saturada, o sea que ya tienen bastantes problemas como para atender a los demás, ¿no? Yo he tenido la suerte y el privilegio de ser atendido en Lugo y de estar en la rehabilitación cardíaca en Lugo, porque me encontraba, cuando tuve el episodio, me encontraba en Lugo, o sea que realmente, y aparte de factores familiares, ¿no? Pero es cierto, y me parece injusto, de que yo tenga un privilegio por el hecho de ser médico y que otras personas no lo tengan, ¿no? O sea, esto Porque, no es un privilegio, esto es un derecho. para aquellas personas que a lo mejor no sepan exactamente qué supone tener una unidad de rehabilitación cardíaca, qué es, en qué Bueno, supone y en qué se basaría. si una persona tiene un infarto de miocardio o una enfermedad coronaria aguda, va a tener con la rehabilitación cardíaca un 30% de los pacientes son subsidiarios, perdón, un 86% son subsidiarios de rehabilitación cardíaca y un 30% de complicaciones se van a evitar, incluida la muerte. Ojo, incluida la muerte. 30%, o sea que una tercera parte de los pacientes que acuden a la rehabilitación cardíaca en los 6 primeros meses después de un evento cardiovascular agudo pueden salvar su vida y, por supuesto, van a mejorar su calidad de vida para el futuro. Pero va a marcar el futuro de las personas y su reintegración incluso al trabajo o su preparación para, en este caso, asumir que ha sufrido ese evento y que realmente hoy día se puede perfectamente convivir con él. Personas con infarto de miocardio, después personas con insuficiencia cardíaca, que hoy día es el mayor problema que tenemos. En el área de Ferrol hay más de 3.000 enfermos con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Pues estos pacientes también, un 40% son subsidiarios de rehabilitación cardíaca. Son pacientes que se agotan, derivado incluso del infarto. Yo, por ejemplo, padezco una insuficiencia cardíaca derivada de mis problemas, de los 2 infartos que he tenido, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay un agotamiento físico, cada vez menor capacidad para poder, digamos, mantener las actividades de la vida diaria. Con la rehabilitación cardíaca se garantiza que un 80-90% se mantienen dentro de esas mínimas necesidades para mantener la actividad diaria con calidad de vida. Entonces, no es cierto que la atención cardiológica sea maravillosa. Un medio de comunicación, a mí me sorprendió muchísimo, de Santiago, decía la revolución cardíaca de Galicia, ¿no? Por el hecho de decir que se iban a poner en marcha las unidades de rehabilitación de A Coruña y de Ferrol. Realmente un hospital top como el de A Coruña, nadie lo entiende. Hay una explicación, es que un cardiólogo, bueno, dirigió una tesis doctoral hace unos años de una enfermera que se dedicaba a la rehabilitación cardíaca y que es cierto que a nivel tecnológico es posible, con un enlace específico, supervisar la rehabilitación cardíaca, que esta sería más en fase 2, no en fase 1. O sea, después de salir del hospital y pasar una serie de semanas en la unidad de rehabilitación cardíaca. Y lo que pretendían ellos era atender desde el, digamos, tiempo cero, desde el alta del paciente, pero no se ha hecho nada. Entonces, hacer la tesis está muy bien, pero después desarrollarlo para la población no se ha hecho, y esto es un poco la apuesta que han hecho cuando realmente los otros grandes hospitales, como el de Santiago o el de Vigo, apuestan por la unidad de rehabilitación cardíaca y, bueno, no digamos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, esto es un poco, estamos hablando que la Organización Mundial de la Salud desde el año 64
considera de que la rehabilitación cardíaca es una necesidad tipo 1A, o sea que es de máxima garantía para las personas que padecen enfermedades cardíacas subsidiarias de rehabilitación cardíaca, y a su vez tiene todos los parámetros científicos para ponerla en marcha. Señalaba que llevan más de 20 años solicitándola. Sí. Hace 10 años parecía que ya se decía que sí, que se iba a implantar. Han pasado 10 años, no ha pasado nada. Según esta última sesión plenaria en el Parlamento gallego, el conselleiro hablaba de que tras la ampliación de estas obras, tanto en Ferrol como en Coruña, se iba a contar con ellas después de este bagaje. Sí, ¿Ustedes son optimistas? ¿Creen que de verdad va a llegar esa unidad? Bueno, en la respuesta parlamentaria del conselleiro no hizo mención a la unidad de rehabilitación. Fue posteriormente en Fue esa nota de posterior en la prensa nota que de mandaron prensa. a los medios. Yo creo que esto es importante porque yo me quedé sorprendido porque como era tan perfecto y habló de la unidad de atención intermedia en insuficiencia cardíaca que no tiene nada que ver con la rehabilitación cardíaca, o sea, es una fase más de atención de la persona con insuficiencia cardíaca. La unidad cardiorrenal es porque los enfermos con insuficiencia cardíaca también tenemos una afección renal, ¿no?, crónica. Entonces, claro, hay una afectación general de todo el organismo, que es lo que lleva a una situación incluso, bueno, pues de mala calidad de vida en un porcentaje elevado de personas. Entonces, esto es fundamental. Claro, si no se dispone de esta unidad de rehabilitación cardíaca, ni tampoco de alternativas tecnológicas, realmente pues sirve de poco, ¿no? ¿Qué requiere una unidad de rehabilitación cardíaca? Parece que en el Naval ya están viendo cuál podría ser ese espacio. Se ha dado un hueco, sí. Se ha dado un hueco, que no es de obras, pero bueno, es en el Naval. ¿Qué se necesitaría, por tanto? Bueno, se necesita un cardiólogo, cardióloga, que además existe ya, que tenga formación en rehabilitación cardíaca, y que sea la persona responsable que coordine el tema. Después enfermería también hay incluso especialidad en rehabilitación cardíaca y bueno, pues enfermeros y enfermeras habilitados al tema, fisioterapeuta. Después, curiosamente, se utilizan médicos rehabilitadores. No sé, en Lugo, por ejemplo, hay una médica rehabilitadora que también atiende a las personas en caso necesario, pero bueno, para hacer un control. Y después disponer de medios tecnológicos para hacer una supervisión de la actividad física que realizan las personas. Y después también se recomienda disponer de una consulta psicológica con el objeto de abordar el aspecto terapéutico relacionado con la reincorporación al trabajo, en este caso una persona terapeuta en temas laborales. ¿Esto sería completamente asumible por el gobierno perfectamente, gallego? Sí, además tiene personal, o sea que... O sea, que no parece, si ya hay instalación... A día de hoy en Ferrol se podría hacer, o sea, sí, claramente. Tenemos instalaciones, se podría hacer, hay personal, pues esperemos que llegue pronto. Sí, esperemos. Yo creo que, vamos a ver, yo siempre he comparado esto con el Escorial, ¿no? Perdón por la ironía. El Escorial se tardó 21 años en ponerse en marcha, que en aquel momento no va más, pero bueno, 21 años son para hacer un edificio es bastante tiempo. Nosotros llevamos 20 de espera, entonces ya calculamos que o este o el próximo seguro que acertamos, porque solo queda un año para superar ese escollo del tiempo del monasterio del Escorial. Yo creo que sí, yo creo que es posible que sea, y eso también nos va a permitir ya adaptar, reestructurar, porque tenemos acuerdo ya con la entidad científica de atención primaria, con los médicos de atención primaria, con cardiología a nivel gallego, con el servicio de cardiología, con la universidad. Entonces estamos esperando para desarrollar el campus social de insuficiencia cardíaca y de prevención dirigido a toda la población de la comarca, ¿no?
en principio, para retomar ese proyecto que teníamos de 10.000 corazones saludables. ¿Qué es lo que ha pasado? Parece que nos quedamos estancados por esto, porque si no, vamos a ver, a día de hoy, en pleno siglo XXI, lo que no se puede ofrecer, en este caso en nuestra asociación, es como se está haciendo en general, porque todo el mundo dice, no, vamos a caminar, y sale una asociación y hace una caminata un día, pero lo que no sabemos es cuáles son las condiciones de esas personas para realizar la caminata. No es la primera vez que hay problemas de muerte súbita por hacer una carrera de media maratón de personas que no sabían ni que eran enfermos cardíacos. Pero es que siendo enfermo cardíaco, sin una revisión para realizar ejercicio físico, no puede. Y esto es lo que nosotros pretendemos. Un dato en vuestra propia página web del Facebook me sorprendió. El día de Navidad se registró el mayor número de fallecimientos de infarto que cualquier fecha del año. Sí, en diciembre suele haber un pico, es una cosa curiosa. ¿Por las comilonas o influye? Posiblemente. O a lo mejor y en general de enfermos. La unión con la familia, que eso sienta mal al final. No, y en general de enfermos crónicos, o sea que el paso de un año a otro, en ese mes de diciembre, por motivos posiblemente de empeoramiento de la enfermedad, pero incluso la actitud psicológica, esto influye. Y desde el punto de vista cardíaco hay estudios elaborados concienzudamente de cuáles son los meses de mayor incidencia, y es cierto que hay unos de mayor incidencia, ¿no? No sé, por ejemplo, en los enfermos cardíacos también es típico pues, el tener recidivas nocturnas, ¿no? O sea, que de noche vuelve otra vez un episodio y posiblemente es causa de muerte súbita y no se enteran. Entonces, por ese motivo, muchos tenemos desfibriladores, ¿no?, implantados. Lo que se ha avanzado, ¿no? Sofisticación tecnológica, sí. Y al principio, no sé, en mi etapa era carísimo, ¿no?, el implementar este tipo de tecnología, pero ahora ya se ha abaratado y ya no eres un bicho raro, en el sentido de que han tenido que invertir más de 100.000 euros en tu terapia, ¿no? Entonces, es difícil que un paciente llegue a acceder a eso, es complicado, o se suele dar al que lo necesita. A día de hoy, el que lo necesita lo indica el cardiólogo, e incluso con carácter preventivo. O sea que, vamos a ver, volvemos a incidir, la sanidad pública es fundamental, porque si esto se hace en la sanidad privada hay que gastar 300.000 euros solo para esto. O sea, esta es la realidad. Me comentaba que en el área sanitaria de Ferrol habrá unas 3.000 personas con problemas cardíacas. Sí, más de 3.000 con insuficiencia cardíaca, y infartos hay 500 al año. 500 casos al Teniendo año. En cuenta estos datos, ¿cuántas personas necesitarían, por tanto, esta unidad aquí en el área sanitaria? La unidad de rehabilitación cardíaca, subsidiarios son el 80-90% de los enfermos coronarios, o sea, con infarto, o sea, estamos hablando de 500 casos al año, y después de las 3.000 personas que padecen insuficiencia cardíaca o más, el 40% son subsidiarios de, en este caso, de rehabilitación cardíaca, que es novedoso, o sea que en la última década es cuando se incorporan ya a las personas con insuficiencia cardíaca a la rehabilitación, porque se demuestra que efectivamente es eficaz y mejora la calidad de vida del enfermo. Entonces, esto es lo que realmente estamos hablando, de que a día de hoy posiblemente pues, estamos hablando global, cifra global, que después sería distribuida a lo largo del tiempo, pero sería pues, un total de unas 1.200 personas, o sea, subsidiarias de rehabilitación cardíaca. Seguro que se ha relacionado con muchos pacientes que necesitan de esta unidad, que es lo que le transmiten al ver que aquí en Ferrol no hay y no tienen opción a poder optar a ella. Sí, esto es el problema. Nosotros presentamos una queja a Valedora do Pobo, y la respuesta fue que no podíamos como asociación presentar los casos clínicos, sino que tenía que hacerlo cada persona de forma individual. Abrieron, de hecho, una oficina de atención. Sí, lo abrimos, pero al final decidimos dejarlo. Por eso digo yo que hemos
pospuesto algunas cosas. ¿Por qué? Porque lo evaluamos y dijimos, no nos parece justo de que después de que encima de padecer un infarto, o sea, o tener un evento agudo de una enfermedad crónica, de que tengas que estar pendiente de recabar informes para presentarlos a la defensora, a la valedora Opobo. Y entonces lo hemos dejado. Pero uno de los estudios que vamos a poner en marcha después de junio es precisamente este que estábamos pendientes de si había o no unidad de rehabilitación, pero sobre todo vamos a evaluar la calidad de vida, la mejoría de calidad de vida, sobre todo cuando exista rehabilitación cardíaca, que ya lo hace la unidad, pero nosotros también, ¿no? Y si no se pone en marcha, lo que sí vamos a hacer es presentar una serie de estudios, como se ha hecho en otros lugares, científicos que, bueno, que avalan la necesidad de la urgencia de esta unidad. ¿Cree que ahora hay más intención que antes? Yo soy escéptico, o sea, yo sé que se va a hacer porque no les queda otro remedio, porque es una vergüenza y políticamente también tiene una repercusión. Ahora sí tiene ya repercusión, porque antes no, y antes no había manera, porque incluso solicitaba, salvo pocos medios de comunicación que se han hecho eco, como también el vuestro, ¿no? Pues pocos estaban preocupados. Yo a veces me quedaba sorprendido, ¿no? Decía, pero vamos a ver, se supone que el 60% de la población muere por esto, por un problema cardíaco. Entonces, tienen cantidad de asociaciones y de enfermedades de las que no falleces, que son enfermedades crónicas, pero es que en este caso es la vida la que está en juego. Y aparte también la calidad de vida de las personas que lo sufren. Y sin embargo no hay. ¿Por qué? Bueno, porque al final hemos llegado a una conclusión y va un poco cómo se ha manipulado la información que se planteó en el Parlamento en esta ocasión. Y digo manipulación por parte de los dirigentes políticos, que yo después, los medios de comunicación son responsables de la valoración de lo que les llega, pero realmente es que si no se habla del problema en el debate parlamentario, curiosamente después es cuando dan la solución, ¿no? Y lo resolvemos y digo, joder, pero es que esto es increíble, ¿no? Yo por streamers hice el seguimiento, que no pude viajar por problema cardíaco, y en la otra ocasión, la primera ocasión, estuve allí personalmente, ¿no? No me dejaron participar, pena, porque realmente me encantaría decirle a una médico que es la responsable del grupo de sanidad del gobierno, decía de que los enfermos cardíacos de Ferrol, de la comarca y del área sanitaria, que estaban perfectamente atendidos. Es que nadie duda que estén perfectamente atendidos. Aparte de que también hay otra cosa que es mentira, que es la lista de espera. O sea, datos de que solo hay 47 días de espera y que son los mejores habidos y por haber de todo el país, eso es falso, absolutamente falso. Y eso sí que tenemos datos nosotros que superan con mucho al doble la cantidad de días que refieren. Entonces, bueno, pues la verdad es que, claro, han aprovechado para hacer una nota de prensa grandilocuente, pero esa es mi duda, ¿no? O sea que la ventaja es, primero, que tenemos un consejero que es de Ferrol, parece una chorrada, pero influye. Y lo digo porque fuera del Parlamento los comentarios extra son de esperanza de que sí se va a hacer. Y entonces esto es lo triste, ¿no? O sea que necesitemos digamos que una persona sea de un lugar o de otro. Yo siempre digo lo mismo, o sea, no podemos en este caso permitir de que el código postal sea motivo de desigualdad y de falta de atención de los enfermos. Carlos Piñeiro, tenemos que terminar. Espero que la próxima entrevista sea para decir, mira,
Pues es cierto, al final se dijo y se va a implantar pronto y a ver quién sabe, antes de que acabe este año tengamos buenas noticias. Los cardiólogos de Ferrol también están esperanzados y de hecho dicen que a ver si en esta ocasión lo conseguimos. Y espero que tengamos esta es una la actitud, entrevista ¿no? pronto para celebrar eso que ha llegado Me y parece lo que perfecto. va a suponer. Ojalá. Esto Traeremos tiene mucho que ver por a la todo jefa de el servicio de trabajo, cardiología también. por todo el trabajo que lleváis desde Amicor, desde años y bueno, Sí, desde llevamos desde el para... 2004 y la verdad es que... ¿Cómo lo vais a celebrar cuando se consiga? Porque después de tantos pues mira, años... estamos con un proyecto de la Unión Europea y curiosamente hemos aportado toda la estrategia que se está haciendo en otros países y lo que vamos a hacer es desarrollarlo en casa, cuando nosotros curiosamente somos los responsables de la coordinación de ese trabajo, ¿no? Yo creo que lo que estamos esperando es garantizar, en este caso, que la calidad de vida de los enfermos cardíacos sea la adecuada. Si no, no existe, es falso que la atención cardiológica sea completa. Y después, en segundo lugar, de que tengamos una asociación que acoja los problemas de todos los enfermos cardiológicos y que contribuyamos entre todos a mejorar esa calidad de vida que yo creo que se merecen. De hecho, tenemos un nuevo proyecto para mayores de 60 años, que lo presentaremos dentro de un mes o 2 meses, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo, porque es un gran problema. Estaremos atentos cuando se presente de nuevo, esperemos que venga aquí y nos lo cuente todo, perfecto. como siempre. Carlos Piñeiro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.